Pues seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y nos acompaña esta noche don Fermín Ojeda Medina, grado social. Y nos íbamos a la publicidad con esa pregunta, ¿no? Y con esa exposición de que esa subida salarial conllevaba también la subida de impuestos al pequeño, sobre todo pequeño y mediano empresario y autónomo, que a su vez ve que no puede seguir con sus negocios y han decidido. Algunos están todavía luchando a ver cómo puede llegar o reducir o intentar mantener un poco su empresa, pero otros han tomado esa decisión, una decisión muy desagradable de decir, mire, yo cierro mi empresa y me voy a trabajar a otra empresa como trabajador que voy a ganar más de lo que hoy por hoy percibo en mi empresa. Y eso es una realidad, don Fermín. Sí, eso es cierto. De hecho, la subida del salario mínimo interprofesional no solamente es la subida del salario del trabajador, que bienvenido sea para todos los trabajadores, sino que para el pequeño empresario, para el autónomo, como dice, le supone pagar un 35% de media más de seguridad social todos los meses. Eso en pequeñas empresas, autónomos, los que me estén oyendo estarán totalmente de acuerdo conmigo en ese sentido, no lo pueden soportar. De hecho, hay una realidad que yo, tengo patente en mi despacho, y es que muchas empresas, pequeños autónomos, no empresas ya, porque son ya autónomos, que habían contratado a una persona para que les ayudara, para un poco liberarse un poco ellos y tener un poco más de vida y todo el tema, se han visto obligados otra vez a volver y a despedir a esos trabajadores porque tanto la subida del salario como los costos adicionales que conlleva el tema, sobre todo el tema de la seguridad social, pues les ha obligado a tomar ese tipo de decisión, o bien reducir la jornada del trabajador a media jornada, o bien despedirlo, porque no puede, evidentemente no puede soportar pues esa subida. La posibilidad que tenía ese autónomo de poder absorber ese aumento de costos tal y como se ha producido de diciembre a enero es una sola, y es repercutirlo en sus facturas, en sus ingresos. Si repercute el gasto, ya no es competitivo, ya se queda en tal con el resto de los empresarios y por tanto pierde. Pues ante la pérdida, su pan, pues o cierra una reducción de más increíble, o despide al trabajador. Son las soluciones que les quedan. Y eso se ha dicho, y que el efecto de la subida del salario no había tenido un efecto destructor del empleo como se pretendía. Sin embargo, yo creo que hay que esperar a mitad del año que viene, cuando ya esté consolidado esos datos, para ver si realmente se ha producido o no esa extinción de contratos. Yo, desde el punto de vista práctico, de lo que yo veo en mi despacho, que son pequeños autónomos, pequeñas empresas, eso se está produciendo. Y el pequeño empresario lo tiene muy fastidiado para mantener esos costos. ¿Es viable esa subida del salarial a los 1.200 euros? Vamos, para mí creo que es obligado para todas las partes que eso sea negociado. De hecho, creo que lo están pidiendo sindicatos y patronal, que eso no sea una decisión de gobierno, sino que sea una decisión consensuada entre empresarios y sindicatos, para ver y adaptarse a cada una de las necesidades que pueden haber en ese campo, ¿no? Si se sube de la misma forma, si esto en enero se sube el salario a 1.200, si ahora están cerrando 2 de 10, pues tendríamos que cerrarán 8 de 10, porque sería insoportable. O sea, ahora mismo en comercio, el comercio en general, las pymes, lo que supermercados, pequeñas tiendas, ya lo que ya se había negociado por convenio colectivo para el 2019 ya está incluso por debajo del salario mínimo interprofesional aprobado en el año 2019 por el gobierno estatal. Si eso además se incrementa nuevamente, pues va a suponer que estos empresarios, estos pequeños y medianos empresarios, no les quedará otro remedio que extinguir a trabajadores. En Canarias, por ejemplo, que es donde residimos, cada vez son más las grandes superficies que entran, son más los comercios, la competitividad que hay. Los costes no pueden subir de forma desproporcionada y porque quiero ganar votos voy a subir a 1.200, sí, y que si se pudiera pagar 1.500 de salario mínimo, pues mucho mejor para todo el mundo, pero la realidad es otra. Pero es que las grandes multinacionales juegan con una estrategia, la estrategia es el contrato de trabajadores por
tiempo que yo necesite y ellos juegan con ese ranking, pero un pequeño y mediano empresario no tiene esa estadística o no puede hacer ese de decir, pues voy a contratar por un cómputo de horas a un trabajador, que es lo que tiene que desarrollar, pero le voy a decir que venga el lunes a las 10, de 10 a 11, porque la estadística del movimiento de clientes de 10 a 11 y de tal hora a tal hora, y tal día a tal día. Y ellos tienen su base de datos, pero los pequeños y medianos empresarios, el autónomo, ¿cómo lo hace? Ni tienen esa herramienta, y conmigo coincidirán también muchos compañeros que se dediquen a la asesoría laboral, el que además son perseguidos cuando el pequeño empresario, pequeño o mediano empresario, hace esa acción que decías de intentar, bueno, pues mira, voy a intentar adaptar las jornadas y voy a intentar contratar en función de lo que necesito, de las horas que necesito, contratos a tiempo parcial y demás. Vienen las campañas de la inspección que lo que hacen es provocar que esos contratos que has hecho a tiempo parcial, pues los conviertas en contratos a tiempo completo, ¿vale? E indefinido, para que también sus números de contrataciones se hayan tal. O sea, es todo una falsedad, o sea que al final, porque eso se corrige después, se corrige cuando viene un inspector de trabajo, en un caso en el que, bueno, porque te lo ha exigido el inspector, porque no quieres tampoco mayores follones y que tal, te lo convierte el contrato en jornada completa, sin tener en cuenta si realmente el trabajador trabaja a tiempo parcial o no. Meterte en un procedimiento de eso siempre es complicado para el pequeño. Yo hablo del pequeño empresario, el que no tiene recursos suficientes para pelear eso, irse a los juzgados y estar peleándose hasta el final. Al final decide, pues mira, ¿qué me piden? ¿Que lo haga a jornada completa? Lo hago. Mañana lo despido. Mañana lo despido porque no puedo. ¿Me entiendes? Entonces, el pequeño empresario no tiene esas herramientas que tiene el gran empresario para organizar su empresa de esa forma que tú planteas de productividad, que eso al fin y al cabo es la productividad de cualquier empresa, buscar dónde necesito el trabajador y pagarle lo que le corresponda por ese trabajo efectivo. Sí, son los contratos por cómputo de horas que están. Yo digo, y hemos comenzado esta entrevista y este programa en el día de hoy hablando un poco y hemos puesto sobre la mesa a veces esos mensajes populares o sentencias populares que hemos enfocado. El concepto de la ciudadanía, el concepto del ciudadano, percibimos a los trabajadores, en este caso los funcionarios, con mala vista. Nosotros el concepto que tenemos de los funcionarios, que son todos los vividores, que son los gandules, que vamos a resolver, y es un concepto que tenemos, donde hay una inmensa mayoría de estos funcionarios que hacen su labor, que hacen su trabajo. Hay 4 ovejas negras, como en todas las profesiones, que son los que dañan esa imagen de que se realmente. Ahora sale y se saca a la luz esa que podemos decir bajada salarial a los funcionarios. Sí. ¿Esto qué conlleva? Sí, efectivamente. ¿Le van a bajar sueldo? No, vamos a ver, es otra sentencia también muy reciente, también ahora, que también ha salido a la luz pública como algo muy novedoso, y lo es. Qué bueno es este Estado. Y lo es en el Qué bueno es el gobierno. Sí, qué bueno es el gobierno. Vamos a ver, eso, el plus de productividad que cobran los funcionarios, si no recuerdo mal, es un plus que se creó en el 2011, me imagino que con la intención de generar una productividad para evitar lo que comentabas ahora, esa posible desidia que puede haber una vez que ya eres funcionario y que, bueno, pues incentivarte para que tu trabajo sea un poco más productivo y así la administración funciona mejor, ¿no? Se creó para que de forma voluntaria luego las distintas administraciones lo fueran incorporando a sus convenios, a sus condiciones laborales, y el concepto era claro, productividad. No se creó, quizás, que fue lo que ha faltado, pues una serie de requisitos, un checklist donde tú digas cuándo se adquiere o no ese plus de productividad, y se ha convertido en una retribución más. ¿Qué pasó con este caso? Bueno, pues que la gente, de forma objetiva, un superior, pues entendió que una trabajadora pues me parece que en este plan tenía que coger no sé cuántas llamadas y no tal, los expedientes resueltos habían sido muy inferiores a los de su compañero, y decidió reducir ese plus. Esa trabajadora reclamó ante los tribunales y efectivamente el tribunal lo que ha dicho es, oye, eso no es un derecho adquirido que usted no me lo puede tocar, sino que esto se ha evaluado y de forma objetiva la administración en este caso demostró que realmente había habido una disminución de su rendimiento y por tanto te descuento el plus. ¿Vale? Yo creo que eso
es lo que yo más que, y ahora retomando esto con el tema anterior, el tema de subir los salarios de forma indiscriminada, yo casi adoptaría otra solución, y es fijar un salario mínimo razonable, pactado por todos los agentes sociales, y el resto de las subidas hasta llegar a los márgenes que serían adecuados, ponerlos en productividad, en pluses de productividad, donde se pueda valorar de forma objetiva, de que no sea discrecional del empresario, sino de forma objetiva, si un trabajador pues se merece ese mes ese plus o no, en función pues de lo que haya prestado servicio. El tema de la administración y el tema de los funcionarios y ese San Benito que tienen por ahí de que tal, al final, porque eso ¿por qué no pasa eso en la empresa privada? Porque el empresario no va a permitir que tú que bajes el rendimiento. Si bajas el rendimiento no te quito el plus, te despido. ¿Vale? Si tú no... lo clásico, sacas la carrera, las oposiciones, entras y estás 2 semanas trabajando tal, y a la tercera tu compañero de al lado, y eso me lo han contado funcionarios, te dice, oye, cuidadito, tranquilo, que este trabajo es para todo el año, esto no hay que terminarlo ahora en 2 días. Efectivamente, ¿a dónde vas tú? Claro, en la administración yo creo que debería, y conozco empresas municipales gestionadas por funcionarios que actúan como verdaderos empresarios y dan resultados. El problema que tiene es que, como todos son funcionarios, yo lo sé, a lo mejor mañana me van a tirar piedras en la calle por esto, ¿no? Pero es verdad que como el dinero no es mi bolsillo, el dinero público y tal, pues no se mira con esa... Y el político de turno no quiere problemas con el funcionario. No quiere problemas con el funcionario y se accede a casi todo, ¿vale? Yo creo que, y eso es un problema, porque al final es pan para hoy y hambre para mañana, porque si el sistema se nos cae porque no podemos sostenerlo, perdemos todo. Todos, políticos, funcionarios, trabajadores, empresarios, todos perdemos con este tema. Y es cierto, ahí yo conozco más de un caso en el que cuando tienen que presentarse a algún examen, pues piden bajas, piden tal, no, ¿eh? Es que yo creo que hay cierto descontrol en el tema, que es por lo que se han ganado ese San Benito. Ese San Benito, el punto de mira de ese bienestar, de que algunos también hace ese mal uso y encima presume de él. Además, yo creo que incluso vale, con todas las garantías que pueda tener el tema, de la misma forma que en la empresa privada se puede extinguir un contrato, en la empresa pública debe ser igual. Cuando un profesor que ha sacado las oposiciones, que da clases, pues no llega al alumno, pues hay que despedirlo, igual que cuando el trabajador de una academia pues no llega al alumno y hay que despedirlo, ¿no? Pues es lo mismo. Pues lo mismo, si la funcionaria de turno, de la administrativa de turno, del departamento de gestión no está realizando pues su trabajo habitual, pues que pueda perder el tema, y así seguramente todo mejoraría. Para aquellos que el desayuno de media hora se convierte en 3 horas, o aquel que se va a comprar en horario laboral. Todos lo hemos visto. Lo hemos visto cuando llegas a un tema y entra en una bolsa de Spar, ¿no? O de otro supermercado cualquiera, ¿no? Y no le digas nada. ¿Me entiendes? O pasas a veces por pantallas y tal, donde ves bueno, pues... O cuando estás viendo las fotografías del fin de semana, o estás viendo tal... O cuando están leyendo el lunes por la mañana el Real Decreto del Marca o el Mundo Deportivo o el A. La verdad que eso, yo sé que estamos hablando de una forma distendida y a lo mejor tal, pero es que lo hay, por lo cual esos personajes, esos que son los que hay que decir, ustedes no pueden estar aquí, son todos, para que los que sí están y hacen esa labor no sean perjudicados y lo tengamos con otro concepto. Porque es que el ciudadano metemos a todos en el mismo concepto. La administración tiene herramientas para aplicar las correcciones oportunas en sus trabajadores, en los funcionarios y personal laboral que tenga. Lo que pasa es que lo que decías antes, ¿no? Al final los políticos no quieren meterse en tinglados y eso pues al final se queda ahí y se llevan los chistes. Este año 2019 también ha sido el año de la puesta en marcha del registro de la jornada laboral. Sí.
Esa ¿Está funcionando, no está funcionando? Sí. ¿Se está llevando con rigor, no se lleva con rigor? ¿Tenemos el mismo concepto los empresarios y las obligaciones o derechos de los trabajadores? ¿Cómo se ha acoplado? Precisarlo también las noticias. Tampoco es un decreto, una ley de este año. De hecho, los contratos a tiempo parcial ya desde antes venían obligados a registrar la jornada de día a día, ¿vale? Lo que pasa es que, y lo que sucede es que en el 2016 o 17 la Audiencia Nacional dicta una sentencia en la que determina que incluso los trabajadores a jornada completa tenían que firmar. Y de hecho, a raíz de esa sentencia, la Inspección de Trabajo pues emite una instrucción donde exige a todos los empresarios el llevar ese registro para los contratos a jornada completa. Luego el Tribunal Supremo, una empresa recurre, llega al Tribunal Supremo y dice no, esa obligación no la establece el Estatuto de los Trabajadores, por tanto, los contratos a tiempo completo no deben llevar el registro diario, solamente los de tiempo parcial. A raíz de esa sentencia, en un Real Decreto, se introduce una modificación en la que se dice que a partir de mayo de este año, pues ya era obligatorio para todas las empresas, tiempo parcial o tiempo completo, trabajadores a tiempo parcial o tiempo completo, el llevar el registro horario. Ha conllevado, seguramente en empresas grandes, no muchos problemas porque ya en la mayoría de ellos estaban instaurados, pero en pequeños autónomos y en pequeñas empresas, que son de las que hablo, pues quebraderos de cabeza. Y no porque todos estemos pensando que no, porque los trabajadores estaban haciendo un montón de horas y todo el tema. No, pero sí había cierta flexibilidad en el tema de las entradas, de las salidas, que ahora se están incluso convirtiendo en un verdadero lío incluso para los propios trabajadores. Ahora, si se quiere llevar el registro de forma adecuada, pues hay que llevarlo conforme las instrucciones que se han dado. Y es que hay que poner a qué hora se entra, no a qué hora se entra al centro, sino a qué hora se empieza a trabajar, y a qué hora se termina de trabajar. Una de las situaciones que se está dando mucho en el tema es que la gente no sabe exactamente cómo debe poner el tema, ¿no? Oye, pero desde que yo estoy entro a la puerta de la empresa, tengo que poner el horario, o cuando yo estoy sentado en el ordenador, porque son puntos importantes. Yo puedo llegar a una empresa, entrar a la puerta y ponerme a hablar media hora con la compañera de turno. Yo cuando mi jornada empieza, cuando yo me siento en mi puesto de trabajo con disposición a trabajar. Hombre, salvo que me digas que ese tiempo que he estado con la compañera estaba hablando de trabajo y de temas que... Pero si estoy hablando de lo que hice el domingo o lo que hice el lunes, eso no es tiempo de trabajo. Lo típico. Ahora, al revés, en contra del empresario. Cuando yo se cierra la tienda y yo me quedo a barrer o a limpiar, mi jornada termina cuando termino de barrer o limpiar. Porque yo estoy obligado a hacerlo, a lavar. No cuando la empresa ha cerrado el gancho. Sino si salgo a las 10:30 de la noche, o sea, si la tienda cierra a las 10, pero yo he salido a las 10:30, pues ese tiempo se computa como tiempo de trabajo. Cuando el trabajador, por ejemplo en comercio, hay determinados convenios que ponen que el tiempo del bocadillo, el llamado esos 20 minutos, tiempo del bocadillo, algunos convenios colectivos consideran que es tiempo de trabajo efectivo y otros que no. Por ejemplo, la mayoría de trabajadores que trabajan en comercio no se considera tiempo de trabajo efectivo. Entonces, para acreditar que ese tiempo no ha sido de trabajo, sino ha sido de descanso, pues el trabajador tendrá que poner el tema de a qué hora ha salido a desayunar y a qué hora ha entrado de desayuno. Si el trabajador sale a fumar, pues tendrá que poner esos tiempos. Eso es otro tema. ¿Cómo se hace ese registro Ese registro, la ley no determina cómo se puede llevar el registro. El registro se puede llevar de forma mecánica. Hay programas ya por ahí informáticos que a través de huellas, a través de firmar en una app de estas de teléfonos móviles. Y otros, que es el mayoritario, porque todavía no se ha expandido mucho, lo hacen con un folio. En un folio con el tema de una hoja de Excel donde figuran 4 casillas, hora de entrada, hora de salida, el nombre y la firma del trabajador, y eso es lo que hacen. Hora que entro, hora que salgo, salgo a desayunar, tengo que fichar, salgo tal. El trabajador o la trabajadora que es fumadora tiene derecho a ese cigarro, a salir, a fumar. No, eso tiene que ser de acuerdo con el empresario. Si el empresario ha llegado a ese trabajador con un acuerdo porque no puede soportar el tema y el empresario le permite salir, pues saldrá. Y no es trabajo efectivo. Y tendrá que también determinarlo con el empresario si ese tiempo o no lo recupera o no lo recupera.
¿vale? Pero sí que no es un derecho. El derecho a salir a fumar no está, Ahí salvo donde- que se haya conseguido voluntariamente por las partes, que se puede Ahí es donde pasar. se montaría también el debate, porque la persona que no es fumadora se sentiría, en este caso, discriminado. Claro, Porque mi compañera que es fumadora se sale en la jornada laboral 5 o 6 veces, se pega 10, 15 minutos, y yo que no soy fumadora estoy aquí. Y eso, Oye, y eso dónde sucede, estamos? y eso todos lo sabemos, sucede en prácticamente todas las empresas donde hay trabajadores fumadores y no fumadores. Se castiga al no fumador, entre comillas, en el sentido de decir que al otro ese tiempo no se le computa. Por tanto, yo creo que ese tipo de cosas pues habría que incluso hacerlas computar, porque si no estamos diciéndole al otro trabajador que no se ha levantado de su silla, que está ahí pegado de las 8 horas de la mañana, oye, mira, pues ¿qué pasa? Que yo pues voy a dedicar a fumar, aunque sea en esta de que suelta el humo del vapor ¿vale? Sí, vamos, no es justo. No es justo que se traten situaciones diferentes como iguales. Esto que también se ha puesto ahora y se pregunta y está en el candelero, esta es de la jornada a la carta. Bueno, ahora mismo... El trabajador puede decirle al empresario cuando a esta jornada de la carta, mire, a mí me interesa venir a trabajar por la mañana, o mire, yo quiero trabajar por la tarde, ¿se le puede imponer? Vamos a ver, ¿se le puede imponer? La respuesta sería no se puede imponer, ¿vale? El tema de la conciliación familiar ya venía establecida también por el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, que era principalmente para aquellos trabajadores que tenían o trabajadoras con hijos menores de 12 años, les permitía reducir la jornada, y era un derecho, reducir la jornada y concretar su jornada laboral dentro de los horarios que tenías. O sea, quiero decir que si el trabajador trabajaba en turnos de mañana y tarde, pues tenía que reducir y concretar el tema en la mañana o en la tarde. Lo que no podía hacer es pedir un horario solo de trabajo, que es lo que ha hecho un poco la gente con este tema, ¿no? Que ha pedido pues el de 8 a 3. Eso, la literalidad del artículo 37 no lo permite. Dice reducción de jornada y concreción dentro de su jornada normal. O sea, si usted tiene 3 turnos de trabajo, pues usted tiene que concretar en los 3 turnos de trabajo. No elegir un turno solo, que es lo que ha hecho todo el mundo, elegir el turno. ¿Qué pasó este año? También este año, otra modificación del artículo del 34.8, que es el del llamado derecho a la conciliación. Vale, el derecho a la adaptación, derecho a la adaptación. En el 37, como he dicho antes, te obligaban a reducir, en el derecho a la adaptación no dice nada. Dice, el trabajador tendrá derecho a solicitar la adaptación de su jornada. Y es importante lo del derecho a solicitar, porque en el 37 tiene derecho a reducir, ¿vale? Tiene derecho a pedir, a decir, yo reduzco una hora y concreto en este tiempo. Pero en el 38 lo que se ha permitido, y es lo que se ha llamado la jornada a la carta, el horario a la carta, y es que lo que se le plantea al trabajador ahí, usted tiene la posibilidad de adaptar su jornada, el derecho a pedir la adaptación de su jornada en función de sus temas familiares. Ya no tiene por qué ser únicamente que tenga un hijo de 12 años, sino porque un cuidado de un familiar o por cualquier otra circunstancia familiar. Pero lo importante del tema este es que tiene derecho a solicitar, no tiene derecho a decir qué es lo que está pasando. ¿El empresario a esa solicitud tiene la obligación? No, sí y no. ¿Me entiende? Ahí lo que se abre en el momento en que el trabajador pide esa adaptación, si el empresario tiene 2 opciones, o se la concede y no hay problema ninguno, pues tal, o no llegan o no se lo permite porque entiende que no puede acceder a lo solicitado, y se abre un periodo de negociación de 30 días, en el que es obligado, y digo obligado porque es obligado, a que ambas partes, tanto empresario como trabajador, propongan alternativas al tema. Oye, mira, que yo no te lo puedo dar porque, oye, de esta manera pues me veo obligado a contratar a otro tío más, no puedo con los costes que tengo, lo que sea, a manifestar el tema. Y el trabajador también tiene que intentar conciliar esos derechos del empresario con los suyos propios, ¿vale? Lo que está sucediendo es que en la mayoría, en el 90% de las solicitudes que nos presentan, es que el trabajador dice, de acuerdo con el artículo 37 o 38.4, quiero jornada de 9 a 3 de la tarde. Se cargan los turnos, se cargan toda la historia, no reduzco,
Hay que distinguir si tú estás cogiéndote al 37 o al 38, porque no son los mismos derechos. En uno es un derecho a solicitarlo, en otro es un derecho que lo tienes y reduces la jornada. ¿Qué ha pasado? Al final con todo esto, que un lío. Un lío porque los convenios colectivos, que son los que debían haber regulado este tema, ha salido primero este tema, los convenios colectivos se han limitado a copiar el Estatuto de los Trabajadores sin meter mano a este tema y regularlo de alguna forma. Oye, ¿qué pasa si una empresa de 5 trabajadores, los 5 piden trabajar de mañana? ¿Se lo tengo que dar? ¿Cerramos la empresa? ¿Cerramos la empresa? Pues ese tipo de historias son las que se están encontrando ahora mismo los empresarios. ¿Y qué ha pasado? Perverso el tema este también. Que demandan, porque al final no se llega a un acuerdo, por lo que sea, demandan, llegamos a los juzgados, y cuando te demandan te dicen, oye, mira, porque he solicitado esto, no me lo han concedido, y además te pido daños y perjuicios, daños morales, porque me has negado el poder yo pues conciliar mi vida familiar. Y los juzgados están dando estas indemnizaciones. Se pide todo tipo de importe. Yo he visto demandas con 25.000 euros de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Al final los jueces que conocen también el tema y creo que regulan bien el tema, lo han modulado de cierta manera y se están concediendo de 2.000, 3.000, 1.000, pero el empresario en cualquier caso siempre sale perjudicado. Además se le pide al empresario un otro nivel añadido, y es que cuando lo deniega tiene que concretar el porqué, de forma objetiva, por qué lo deniega. O sea, no te vale decir, no, porque es que si yo le doy a usted el turno de mañana, al resto de la gente lo tengo que poner por el turno de tarde. No, eso no es suficiente. Tendrás que acreditar de forma objetiva cuáles son las causas por las que no. Si esa causa no la planteas, pues de forma objetiva y bien hecho, pues abocado a que se lo den al trabajador y encima que salgas con una indemnización. Es verdad que el juez valora, y eso lo hace, creo que bien. El tema está también en que las partes pues puedan acreditar cada uno pues sus circunstancias, el empresario sus circunstancias empresariales y el trabajador sus circunstancias personales. El tema está en el no me acuerdo, se me fue lo que te iba a comentar, pero lo que te quiero decir es que el importe que concede de daño a veces es algo simbólico, es un poco para obligarnos, creo que a todos, a concienciarnos de que el interés de ese menor, el interés del chiquillo es lo que se debe primar, y que esa falta de conciliación pues se paga con dinero también. Don Fermín Ojeda, ha sido un placer tenerlo en esta casa, agradecerle que nos haya aclarado estos puntos y esta situación, y transmitírselo, por supuesto, a nuestros televidentes, al sector empresarial y los trabajadores. Sí. Un placer tenerlo en esta casa. Para mí también. Que pase unas felices fiestas. Igualmente, y a todos. Y por supuesto en el 2020 queremos que vuelva por esta casa. Sin problema, cuando quieran estamos a su disposición. Y llevarle sobre todo la información, tanto al sector empresarial. Yo creo que es importante. Yo creo que este tipo de programas ayudan a que quizás la gente tenga un poco más claro sus derechos y sus obligaciones, tanto empresarios como trabajadores. No todo es jornada a la carta, ni todo es despidos por resentismo, todo tiene sus justificaciones y hay que cumplirla. Y no solo todo es derecho, sino también obligación. También, todo, hay de todo. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues cerramos esta entrevista con don Fermín Ojeda Medina, que es graduado social. Nuestro objetivo es llevarle a ustedes la información, en lo cual le agradecemos la disponibilidad que tenemos del sector empresarial, y en este caso estos profesionales, de compartir generosamente su profesionalidad, su experiencia y su preparación. Señores, gracias por estar con nosotros compartiendo una noche más este programa, los profesionales de Canal 4 TV. Ahora les dejamos con la programación de Canal 4 TV.